si tu vida, si tu ser, si no notas un cambio real desde adentro de tu corazón, algo anda mal. Si cuando estás con la gente del mundo te comportas como ellos y nadie te persigue, algo anda mal. Chécate. Debes de decir, híjole, Señor, como pensaba antes y lo que me has cambiado, Señor. A mí me pasó cuando el pastor y su servidora nos vinimos para acá, para Eagle Pass. Lo primerito que yo pensaba, lo primerito, Señor, tú me vas a dar una casa allá, porque, hermanos, a mí me lo profetizaron cuando yo apenas acababa de tener mi casa en Piedras, mi casa nueva. Me profetizaron que iba a tener una casa en Estados Unidos y yo dije, pero pues ¿cómo? ¿Cómo Estados Unidos? Pues no, hermana, yo ya tengo mi casa, gracias por la profecía, pero no, yo creo que está equivocada. Ya después el Señor nos fue confirmando que efectivamente íbamos a tener una casa acá. Entonces, cuando yo hablaba con mi marido, le decía, oye papi, pero pues yéndonos primero mi casa, ¿verdad? Y Ramón decía, no, primero la casa del Señor. Uy, pero como él es el jefe y como él es el sacerdote de mi casa, pues no me quedaba otra que decirle que sí, pero en mi corazón no había ese sentir. Se los digo porque lo sabe Dios, hermanos, pues que lo sepan ustedes, ¿verdad? Entonces le decía yo, papi, bueno, pero la casa de Dios, pero también mi casa, ¿verdad? Las mujeres tenemos ese sentido del nidito, que queremos tener un nidito preparadito, un nidito de nosotros. Lo tienen también los hombres, pero las mujeres es algo muy como de las pajaritas, ¿verdad? Entonces me decía Ramón, no, primero la casa de Dios. Pues bueno, total, siempre fui muy obediente, ¿verdad? Lo que mi marido decía, porque sabía que era lo que Dios decía también, muchachos. Entonces, al pasar de los años, fue también ocurriendo con el diezmo. Yo el diezmo nunca tuve problema de darlo. Lo empezamos a dar cuando estábamos más amolados económicamente, sumamente amolados, que fue cuando vinimos a los pies de Cristo. Lo empezamos a dar, creo que una vez le dije a Ramón, ay, papi, pero es que hay que pagar primero esto, recién convertidos. Y Ramón dijo, no, el diezmo es de Dios y de lo bruto, no de lo neto. O sea, sin quitarle agua, luz, gas, renta, pago del carro, eso no es diezmo, hermanos. El diezmo es de todo. Total, fue una vez que yo le sugerí y ya me dijo que no, y bueno, ya, todos muy felices, no hemos tenido problema con eso. Hemos, bendito Dios, estado conectados con el Señor al respecto, pero el Señor empezó a tratar con nosotros de que cuando nos vinimos aquí hace casi un año, hermanos, porque, bueno, el 1 de febrero nos cambiamos, pero el 15 se vence la renta, ¿verdad? Entonces fue cambiando de que ya no era el diezmo, era más lo que nos requería el Señor para poder pagar la renta de este local y la luz y todo lo que conlleva. El Señor ha suplido tremendamente, hermanos. Pero yo les voy a decir una cosa, necesitamos atender al consejo del esposo y necesitamos atender al consejo de la esposa, de la cobertura que ustedes tengan. Si no tienen marido, Dios se los va a dar. Si no tienen esposa, Dios se las va a dar. Pero no la busquen porque 90, 60 o 90 o como se diga. Búsquenla como su ayuda idónea, como aquel uno que Dios tiene para ustedes.
Cuando ustedes, fíjense, volviendo también al principio de que llegamos aquí a Eagle Pass, Ramón tenía tanta sed de compartir la palabra del Señor, pero era una cosa tremenda la revelación que Dios había estado poniendo en su corazón, pero no teníamos iglesia. Entonces, habló con fulanito y con fulanita para ver si era posible compartir una capsulita o algo, ¿verdad? Que le tocamos la puerta a la religión. Y gloria al Señor que la religión no nos abrió la puerta. En ese momento, el corazón de mi marido era hermoso y él quería compartir su palabra, pero no era el tiempo, hermanos. Y el Señor me habló en una de esas iglesias y me dijo, no más pedir migajas, no más. Ustedes van a tener su iglesia, déjenme a mí hacerles su iglesia. Se lo dije a Ramón, le costó trabajo entenderlo, porque a mí también me habla Dios, hermanos. Le costó trabajo entenderlo y empezamos a dar las clases de Biblia en el hotel. Bueno, en la casa primero, en la casa de Jenny y Roger, luego en la casa de nosotros y luego en el hotel. Ya en el hotel ya fue como que más gentecita. Pero aún ahí Ramón decía, bueno, es que ¿qué tal si Dios me llama a predicar allá con el vecino? Yo, no, Ramón, Dios nos va a dar una iglesia a nosotros, acuérdate. Y yo conozco su corazón, no era por nada, era porque él quería servir a Dios. Pero el Señor tiene su tiempo. Y yo los bendigo, hermanos, porque todos ustedes, los que están sentados aquí, incluyendo a sus hijos, son líderes. En esta iglesia no va a venir nadie que no sea un líder. Porque el ministerio de mi marido y mío, humildemente, es preparar líderes. Es preparar los templos que están en cada uno de ustedes. Y aunque ustedes ahorita digan, ay, pero yo, pues si ya tengo no sé cuántos años, al Señor no le interesa tu edad cronológica, le interesa tu juventud acumulada y tus fuerzas, y que Él te hace más fuerte que el búfalo. Entonces, si Dios pudo hacer eso con nosotros, hermanos, lo puede hacer contigo. Él solo necesita tu corazón. Es todo lo que Él anhela. Y vemos en segunda de Samuel 7, en segunda de Samuel 7, dice que David de repente se vio en su palacio y dijo, pues ya estoy establecido. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo he visto en casa de cedro. No le muevas tanto, bebito, porque, ok. Y el arca de Dios está entre cortinas, o sea, tenían como una tiendita de campaña, bueno, tiendota grandota, ¿verdad? Imagínense así como un circo grande, las campañas esas grandes, y ahí estaba el arca, y ahí había lugar santísimo y lugar santo, y todo lo que tenía que haber había ahí, pero no era una construcción. Entonces dice, ¿en dónde me quedé? En el 3. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aconteció aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en una tienda y en un tabernáculo. Y ya después el Señor le dice que el que le va a hacer su casa es Salomón. Y ya le da las medidas y todo eso. Y yo quiero, hermanos,
que ustedes nada más entiendan que todo lo que ustedes hacen por este humilde lugar es para Dios. Ya sea con trabajo físico, ya sea con aportaciones, lo que ustedes, el Señor trate con ustedes, se lo están dando a Dios, hermanos. Este lugar no se ocupa para otra cosa. Este lugar no se renta para una piñata o para un… No, hermanos, este está consagrado para Dios. Y lo que ustedes aporten es en el cielo, del cual podemos nosotros sustraer, ¿verdad? Ese fruto, ahí está, en el cielo está ese fruto. Y esto no es un banco que bajan los intereses y que sube la bolsa de valores y que baja. Esto es incorrompible. Esta semilla es de ustedes. No titubeen nunca si el Señor les dice, aporta algo, porque el Señor los quiere bendecir, hermanos, y esta es su casa. Yo sé que mi casita viene, o mi casota o mi casa mediana, no sé cómo el Señor me la quiera dar. Viene, sí, una que no tenga que trapear mucho. Mediana está bien, mediana it's fine. No, pero si el Señor me va a dar una casa grande, me va a dar la ayuda para que también, ¿verdad? Entonces, chequen su corazón, que su corazón haya cambiado, muchachos, porque ahorita yo no tengo la menor duda que su casa es primero. Y lo que mi carnota me decía en un tiempo, que no, pero tu casa, ¿verdad? Ya se fue. Y ya no es el 10%, gloria a Dios, no lo digo por vanagloria, muchachos, porque yo cuando supe que el dueño de Walmart daba el 90% de sus bienes para el Señor y vivía con el 10%, pues era bastante mucho, ¿verdad? Y yo decía, yo quiero llegar a ese punto, yo quiero llegar al punto de decirle, Señor, este dinero es tuyo. Mucha gente no lo va a entender y va a decir, pues, o sea, te lo estás gastando todo y te lo estás comiendo. No lo estoy tirando, hermanos. Es la mejor inversión que mi marido y yo podemos hacer en esta tierra y en la eternidad. Es la mejor inversión y el Señor conoce tu corazón. Checa tu corazón, que hayas tenido cambios, porque si no estás teniendo cambios, métete a su palabra. El Señor te da la provisión y tu Espíritu Santo que está aquí te va a mostrar cómo sacar lo que ya está dentro de ti, la santidad. Y yo los bendigo, hermanos, esta mañana en el nombre de Jesús.